¿Ok? Bueno, esta ecuación la formula un genio, la verdad es un genio este señor, Euler, en la cual esta ecuación se puede aplicar a miles de cosas. Pero pues nosotros la traemos, por ejemplo, a nuestra materia que se llama mecánica de fluidos, a nuestro módulo que se llama hidrostática. Entonces, en un recipiente tenemos agua y tenemos nuestra famosa partícula para análisis de estudio, ¿ok? Científicamente lo que hacen los doctores y todos esos tipos. Vamos a hacer el análisis de la partícula. Entonces, si se fijan nosotros en la partícula, pues tenemos fuerza aquí, una fuerza normal acá, otra fuerza normal acá, normal a la cara de cada plano, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta es la partícula que vamos a traer para acá. Y pues nosotros vamos a denotar que aparecen las fuerzas que les estoy diciendo. ¿Ok? También nosotros vamos a tener que en el punto P vamos a tener la densidad y también vamos a tener la presión. Y esto, por ejemplo, va a ser descrita con respecto a quién. Densidad, presión, va a ser descrita con respecto a los puntos. Como vamos a estar estudiando diferenciales parciales o diferenciales de, podremos decir que sería en una distancia de X, de Y y de Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra de las cuestiones que hacemos en el análisis de Euler para ir adaptando la ecuación a lo que nosotros trabajamos como Z es que cambiamos el plano, ¿sale? Para facilidad, Euler toma este punto de referencia y dice que es Y, dice que es X y dice que es Z, ¿sale? Entonces solamente cambiamos de posición, ¿ok? Entonces, Euler también plantea que cada una de las fuerzas, la fuerza que se aplica en esta cara, es directa y en inversa y en proporción con respecto a la fuerza que se aplica en esta otra cara. Entonces dice que hay una presión, que se está ejerciendo más o menos, o sea, en función de qué dirección la tengamos, menos un medio de la diferencial parcial de la presión con respecto a la diferencial parcial de X, que acuérdense que es el pequeño análisis de proporción, es un pequeño análisis de proporción que se hace, ¿sale? Esto se hace, acuérdense, la partícula la tenemos de líquido, pero la tomamos al centro como en equilibrio en el espacio. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, encontré un video así de, está padre para nuestra clase. A lo mejor lo recuerdo o a lo mejor me jalo también de la película, como hizo ese individuo. Entonces tenemos diferencial parcial de P con respecto al diferencial parcial de X. Pero pues tenemos nuestro diferencial de X, porque acuérdense que es un diferencial de quién? El diferencial de la partícula que estamos analizando, por la posición que también tenemos con respecto a quién, con respecto a Y, con respecto a Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Con respecto a DZ. Ok, entonces lo mismo se hace del otro lado de la partícula. Bueno, con esa referencia, nosotros vamos a ver que se aplica en cada una de las caras de la partícula. Entonces vemos, por ejemplo, que la cara de la partícula de este lado, o sea, la fuerza que va hacia este lado, en Y, con respecto a Y, decimos que es más. Y del otro lado decimos que es menos, un medio de, ¿ok? Acuérdense, esto equilibra esto en la partícula. Y esta presión, con este pequeño incremento de presión con respecto al eje que estamos trabajando, si se fijan, va a ser el contrato que tenemos acá con respecto al eje. Y si se fijan, pues ahora estamos trabajando en el eje Y. Acá estamos trabajando en el eje Y con respecto a este. ¿Ok? Tenemos que desequilibrar la partícula de la fuerza con respecto a la otra que tenemos. ¿Ok? Apenas va llegando la compañera Fátima. Espérenme, déjenme doy acceso. Ok, ahí está. Entonces, si se fijan, prácticamente Euler nos está describiendo cómo trabaja la partícula en el espacio. De hecho, la verdad, este tipo se ingenió, imaginó cómo iba a aplicar los modelos matemáticos y desarrolló y planteó estas ecuaciones, que a final de cuentas es como nace la ecuación, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, de cómo se aplica cada fuerza en el espacio, entonces genera la ecuación, ahora voy a poner ecuación A, ecuación B y ecuación C, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues tenemos que hace la sumatoria de esta carga, ¿vale? Hace la sumatoria de esta carga de esta cara, que sería a esta, ¿ok? Todo eso menos la fuerza que se está aplicando de este lado.
menos P perdón, menos, entre paréntesis, P más un medio de diferencial parcial de P con respecto de X, perdón, diferencial parcial de X por dx. Una cosa es diferencial parcial y otra cosa es de X. Acuérdense que vamos de más a menos. Serían unidades, incrementos o decrementos, después de serían diferenciales, y diferenciales e integrales, pues es la misma herramienta, solamente que vamos hacia abajo o integramos o conjuntamos todo. Y diferenciales parciales es que vamos a un nivel más abajo, más pequeño. Por eso estamos tomando estos pequeños incrementos de presión con respecto a el eje de referencia que está trabajando. La presión está trabajando sobre ese eje. Eso es lo que nos está explicando Euler en estas ecuaciones, ¿ok? Lo mismo hace para todas las ecuaciones y todos los puntos para poder tener la partícula en equilibrio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos aquí densidad de X. Si nosotros despejáramos todo esto para reordenarlo, ponemos más y del otro lado lo podremos poner como menos, ¿sale? Y pues lo reordenamos y despejamos de X, de Y y de Z. Entonces eliminamos a quiénes? A de X, de Y y de Z. De X, de Y y de Z. Los eliminamos, ¿sale? Y tenemos menos P y tenemos más P. Entonces eliminamos y nos queda ¿cómo? Nos queda reordenando de la siguiente manera, porque menos por más nos da menos. Y menos, ¿sale? Entonces aquí sería, por ejemplo, si lo hacemos de esta manera, menos, pero como son menos, las eliminamos y se vuelven positivos. Entonces se vuelve unidad, ¿estamos de acuerdo? Nos quedaría 2 medios de P entre dx, ¿ok? En la primera. Y es la que tenemos aquí. Lo mismo se hace para cada una de las partes de la ecuación. Ecuación A, ecuación B y ecuación C. Ok. Bueno, ¿y eso para qué lo hizo? ¿Estaba loco Euler o qué onda? ¿Qué nos trataba de demostrar con esto? ¿O esta ecuación qué nos quiere decir? ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien me puede explicar qué me quiere decir este cuate? Ya vimos, ¿no? Ok. Mete diferenciales parciales de P, de la presión, con respecto al eje que se está trabajando. Vemos que de un lado hay una fuerza y del otro lado hay otra, que hay pequeños incrementos de fuerza, un punto con respecto a otro. Y si se fijan, aquí, esta ecuación se llama ecuación fundamental de la hidrostática. Y por tanto estamos hablando solamente de presión hidrostática. ¿Estamos? Pero también, si se fijan en este modelo matemático, este puro modelo matemático, jamás ahorita está haciendo referencia a la gravedad. Por un momento está omitiendo la gravedad, pero está implícita dentro de la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les va. Entonces, no, nadie se da una ligera idea de este rollo. Este señor, con esta ecuación, ahorita lo vamos a ver en el video, en el corte del video que voy a poner. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se aplica o cómo se comporta en este plano, tridimensionalmente. Cómo se comportan las fuerzas en este otro plano y cómo se comportan las fuerzas en este otro plano. Entonces, esta ecuación es viva y es válida. ¿Para dónde creen? ¿Para dónde se imagina? ¿Para dónde creen que sería válida esta ecuación? Ahí les va. Está bien, no saben, yo lo sé. Ahí les va. Yo voy a acordarles que nosotros vivimos en una hermosa madre tierra que ahorita ya se cansó de nosotros y quiere volcanes por todos lados, ¿sale? Pero nosotros, por ejemplo, traemos la partícula y sabemos que esta partícula pues está aquí en el espacio, estamos de acuerdo. Imaginemos que estamos cerca de la Tierra, ¿sale? Pero si ustedes se fijan, pues tenemos una fuerza aquí, tenemos otra fuerza acá, tenemos otra fuerza acá, tenemos otra fuerza acá, tenemos otra fuerza acá y tenemos otra fuerza acá. Y si se fijan, si nosotros tenemos las fuerzas acá, tenemos F, ¿cómo estaba? Este sería X, este sería Y, de acuerdo a la ecuación de Euler, y este sería Z. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan, tendríamos la fuerza que hay aquí, más el diferencial con respecto a Y, sale un diferencial de fuerza pequeño que con respecto a Y, pues va a ser en sentido contrario igual a la fuerza de Y, tenemos fuerza de Y, más un diferencial
de la fuerza con respecto a Y. Si se fijan, este es de la misma magnitud que pero en sentido contrario, ¿cierto o falso? Entonces lo mismo va a pasar acá. F con respecto al plano X más una pequeña diferencial de la fuerza con respecto a X. Y del otro lado, pues tenemos lo mismo. F con respecto a X más un diferencial de la fuerza con respecto a X. ¿Estamos? Entonces este otro, pues también es lo mismo que este. Las mismas fuerzas son con las mismas fuerzas. Por lo tanto, pues esas fuerzas se nos vuelven, ¿qué? Cero. ¿Estamos de acuerdo? En la Tierra, ¿ok? Estamos hablando de la Tierra, acuérdense. Lo borro para que no nos hagamos tanta pelota con tanta raya que pongo. ¿Ok? Bueno, ya analizamos esto, lo quito. Hoy también quité la otra pared. ¿Ok? Entonces, ¿nos queda quién? Ah, pues nos queda esto de acá arriba. ¿Vale? Y si se fijan, pues es lo que tenemos acá. Ah, bueno, perdón. Tenemos acá. Si se fijan, aquí las fuerzas pues, son las que nosotros estamos analizando, que a final de cuentas ahora es en el plano Z. Entonces, por lo tanto, este se cancela y este se cancela, porque no hay fuerzas que se están equilibrando las fuerzas en el planeta Tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si se fijan, por ejemplo, a ver, aquí como que hay una trampa. Entonces nosotros decimos que en el plano Z aparece algo que se llama ¿qué? La gravedad, una fuerza extra. Si se fijan, acá no hay, sería X igual a 0, 0 por densidad se vuelve 0. Y igual a 0, 0 por densidad se vuelve 0. ¿Estamos? Se cancelan. Entonces, si nosotros vemos que acá aparece la fuerza de la gravedad, entonces al poner la gravedad aquí, chequen, la gravedad, entonces nos quedaría nuestra ecuación. Diferencial parcial de la presión con respecto a la diferencial parcial de Z sería igual a la densidad, ¿sale? Vean por qué. Y este de densidad porque es igual al peso específico, ¿cierto o falso? ¿Ok? Ahora fíjense, ok, lo avanzo, que es lo mismo que tenemos por acá con la lámina. Si consideramos que la única fuerza del cuerpo es debida al campo gravitacional terrestre, sus componentes en X y en Y serían igual a 0. La componente en Z sería igual a la gravedad, que sería el plano que tenemos acá. Sería la gravedad aquí. Por eso es por lo que esta se vuelve 0, esta se vuelve 0, y tenemos nuestro diferencial parcial de P, es igual, vamos a reordenar, vamos a poner densidad por gravedad por diferencial parcial de Z. ¿Ya vieron? Entonces este rollo ya se parece más a una ecuación que nosotros hemos estado trabajando, que sería así, ¿sale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acuérdense algo, si nosotros tomamos esta ecuación ya reordenado, diferencial parcial de P es igual a menos la densidad por la gravedad, ¿ok? Pero despejamos diferencial parcial de Z, acuérdense que vamos de más a menos. Uno podríamos poner, no sé, un delta P, que a final de cuentas lo vamos a ver después, menos densidad por gravedad por delta Z. Estos serían incrementos, esto sería mayor. Pero podríamos poner dP, diferencial parcial de P, menos densidad por gravedad por diferencial de Z. ¿Sale? Y a final de cuentas también podremos hacer esto. Ok, y ahora lo integro. Voy a poner un P1 y voy a poner un P2. Y acá lo voy a integrar. Como estas dos se consideran constantes. ¿Sale? Estas dos se consideran constantes. Como se consideran constantes, las saco de la ecuación e integro. Entonces voy a poner Z1 y voy a poner Z2. Aunque en algunos libros dice Y1 y Y2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya llegaríamos a una integral, que lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Vamos a ver cómo se integra esto y qué es lo que nos arroja. Estamos, pero si se fijan, aquí ya nosotros tenemos ¿quién? Nosotros ya tenemos la ecuación fundamental de la hidrostática. Por eso se llama ecuación fundamental de la hidrostática. Vean, este es el modelo que ya yo les había dado a ustedes. Bueno, antes de que continuemos, me regreso a esta ecuación. Antes de que apliquemos todo esto, sale aquí, en esta ecuación. ¿Qué fue lo que encontró el señor Euler? A ver. El señor Euler, si estuviéramos fuera en el espacio, entonces
no habría una G, ¿estamos de acuerdo? Dejaría de existir la G. Pero el cuerpo estaría completamente en el espacio. Entonces estas ecuaciones todas aplicarían para este fenómeno. ¿Qué les parece? Aplicaría para calcular la fuerza en el espacio. A ver, les voy a poner un video. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso? Ay, permítame, se me cayó la pluma. A ver, vamos a ver. Es un video, de hecho, ya al terminar la clase, bueno, al terminar nuestra otra diapositiva, ya les voy a mandar esta liga, ¿ok? Pero este video me gustó porque, trajo este ejemplo que es de una película de ciencia ficción. A mí me encantan las películas. Pero aquí en este video ejemplifica qué pasa. Observemos, esto sería lo que sucede con la ecuación de Euler, con la ecuación fundamental de la hidrostática, pero en el espacio. ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe. Ahí va. Sí, profe. Ahí va, ya corre el video. Esto es lo que sucede. Esto es lo que describe Euler con su ecuación. Solamente que yo no recordaba esta parte de la película. De hecho, no se me hizo tan buena esa película. Tiene sus detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, si se fijan, la chica está en medio de la burbuja. Entonces, las fuerzas, aquí ya no hay fuerza de gravedad. La ecuación que nosotros estábamos viendo, diferencial parcial con respecto a la presión en el eje X, ¿sale? Que estaba dibujado hacia acá, eje X hacia acá, ¿sale? Vemos que la fuerza se mantiene y no desaparece la ecuación. Del otro lado, que es el eje Y, por ejemplo aquí, nuestro diferencial parcial de la presión con respecto a nuestro diferencial parcial de Y va a ser igual a ¿quién? A la densidad del líquido que tenemos, sale por Y, que es la posición Y que se está aplicando. Y la otra que teníamos, que era del eje que cambiábamos vertical, que nosotros ya tomábamos en Z, entonces nosotros decíamos que era diferencial parcial de P con respecto a la diferencial parcial de la Z, sale que va sobre el eje Z, eso va a ser igual a la densidad por Z, pero como aquí no está en el planeta, aquí nos está identificando, nos está mostrando cómo iría flotando una burbuja y cómo estaría el cuerpo dentro de la burbuja en equilibrio o aparente equilibrio. Pero como ella está ejerciendo una fuerza, ella está tratando de nadar, está impulsándose hacia una de las caras. No sabemos hacia cuál, ¿sale? Pero ella está ejerciendo una fuerza que está haciendo que se desplace hacia X, hacia Y o hacia Z. ¿Qué les parece entonces la ecuación fundamental de la hidrostática? ¿Verdad que está interesante? ¿La entendieron? Sí, más o menos. Pues sí, no, profe. Sí, profe. Básicamente podríamos calcular el movimiento de cualquier líquido en cualquier lado. Exactamente. Porque Euler, esa fue la herramienta que nos dio. Solamente que matemáticamente no lo estudiamos. O cuando lo vemos el libro, nos quedamos así de, ¿y qué me trata de dar a explicar este tipo? ¿Sí o no? Esta ecuación de Euler también se aplica para momentum
para momentums se aplica, y también se aplica, por ejemplo, para los álabes de los impulsores de las bombas de agua. Y también se aplica para los álabes de las turbinas de reacción de los aviones. Solamente que el modelo se adapta y se le va a poner, se le va a ir colocando como que la parte térmica. Acuérdense, las herramientas que ahorita estamos viendo es una herramienta que puede ser aplicada. Este es un modelo matemático, pero puede ser aplicado en función de lo que estamos estudiando. Y en este caso, pues nosotros nos regresamos a estudiar ¿qué? Hidráulica. Entonces, por eso estamos metiendo lo que es densidad. Si estuviéramos trabajando lo que es termodinámica, pues entonces vamos a meter lo que es la termodinámica. Y las ecuaciones de hidráulica se parecen mucho a los modelos matemáticos de ¿quién? De termodinámica. Y los modelos matemáticos se parecen mucho a los modelos de mecánica de materiales. Solamente que el detalle es que como profesor, pues no me dedico a explicar nada, solamente digo, el tema es fulano de tal. Y por tanto, pues ahora vamos a ver el momento esto y esto y esto. ¿No entendieron, muchachos? Y es el mismo problema que está en el libro, ¿sí o no? Cuentan las leyendas urbanas. Pero jamás nos explicaron el modelo. ¿O sí? Regresamos a nuestra presentación. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está padre esa imagen? O sea, yo ni idea de poderles explicar visualmente cómo se aplicaba lo de Euler. O sea, así me quedé de... Entonces lo que yo voy a hacer, como ya lo subió a la red, nada más voy a reproducir la parte del video donde está la burbuja, voy a grabar el video y lo voy a anexar a mi presentación. ¿Sí o no? Okay, sí. Ahí está. Dice que mi pantalla no puede ser compartida. Ay, esta cosa. Me molesta cuando hace esto. A ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a una nueva liga para terminar de explicar esto y ya que quede lo que es la ecuación fundamental de la hidrostática en función del teorema de Euler, que a final de cuentas de eso se trataba este rollo, ¿vale? Nos vamos a la nueva liga. Me salgo de esta, muchachos, y les mando la nueva, ¿va? Ok, profe.